los bendiga a todos, los bendigo, los bendigo. Es algo que tenemos que aprender. Dios se mueve en el orden. Muchas veces la misericordia de Dios pasa y suceden cosas a favor nuestro, a favor de Dios, pero nosotros no podemos vivir de la misericordia de Dios. Nosotros tenemos que vivir del amor, de la bendición de Dios, no de la misericordia. La misericordia, de hecho, aunque la palabra del Señor dice que la misericordia es nueva cada mañana, también la misericordia también se termina. Entonces debemos tener cuidado porque llega un momento. Yo pensé que nunca iba a sentir lo que he sentido, y es que uno se cansa. Mira, hay padres, yo he escuchado padres que dicen: yo prefiero ver a mi hijo en un cementerio que seguir viéndolo al ladrón de algo así. ¿Cómo será de cansar, de estar tan cansado que prefieren saber que ya se acabó esto? Y yo he sentido un cansancio, y yo pensé que no iba a sentir un cansancio en el sentido de que uno ya es situación que no se puede. Así es Dios. Yo llegué a un momento en que, de hecho, él dice, en una palabra dice: ya no ore por ese pueblo, que no conmigo. Y es lo que dice así. A otros dice: entréguelo a Satanás, a fin de que su alma se salve. Uno cree que ese Dios de amor, ese Dios que hemos aprendido sobre su amor y amor y amor y amor, dice que Él se gozará en salvarnos, pero también se gozará en destruirnos. Entonces, no, siempre tengamos en mente eso. No es que un pastor sea malo, no es que Dios sea malo, es que hay oportunidades y oportunidades, y yo les dije que esto es una nueva oportunidad para nosotros, sí, es una oportunidad de nuevo comienzo, pero también siento que si alguien no la aprovecha, también puede ser su última oportunidad. Y yo le decía a Marta: no es que se vayan a morir, pero de pronto se entenebrecen, de pronto se endurecen, y de pronto nunca vuelven al camino. Pues tengamos cuidado, iglesia, porque el Espíritu Santo y Dios quiere hacer algo grande en cada uno de nosotros. Pueden sentarse, vamos a arrancar, al final oramos. Seguimos en el libro de los Hechos. Hoy Marta me decía, mientras yo me bañaba, puso el canal de Avivamiento, y dice: el pastor Rodríguez estaba predicando lo mismo. Dije: ¿qué es lo mismo? Dijo Hechos 2, que esperaron, que habían 500, que solo él, según lo que me cuenta Marta, que dijo que todos fueron al aposento, pero a medida que iban pasando el tiempo se iban desertando, hasta que quedaron 120. Y él decía que el Espíritu Santo vino sobre los que perseveraron y esperaron la promesa. Y eso es así. No va a venir sobre todo el mundo. Uno o varios de los requisitos de recibir el Espíritu Santo es, primero, que persevere, y otro, que lo pida. Ayer vimos que si uno, siendo malo, le da lo mejor a su hijo, no nos dará el Espíritu Santo a los que lo pidan. Y no se lo va a dar ahí cuenta gota, sino que si yo lo pido, dice un dicho que de acuerdo al hambre le sirven a uno. Entonces usted cuando usted está lleno, ¿qué dice? Bueno, pero un poquito, porque es que estoy lleno. Pero poquito le da. Pero si usted va con hambre, dice: denme la vaca completa, porque yo no me la puedo comer ahorita, porque tengo hambre. Entonces, entendamos que el Dios de avivamiento es el Dios de Petro. Que el Dios de cualquier lugar es el mismo Dios nuestro. Y Dios habla allá, y Dios habla acá. Y Dios obra allá, y Dios obra acá. Amén. Y en estos días hemos visto, y llega la promesa, llega ahí en Hechos 2, del 1 al 4, que llegó de repente un viento recio y los llenó a todos los que estaban en el aposento, y vino como lengua sobre las cabezas, y todos
todos los que estaban, los que eran, fueron llenos. Cuando dice todos es los que estaban, no los que no estaban. Y ahí es donde está la preparación y está el cumplimiento de la promesa, pero de ahí en adelante viene lo que hizo esa promesa. ¿Y qué fue lo que hizo esa promesa? O ese Espíritu Santo, ¿qué dijo el Señor? Cuando lo reciban la promesa van a tener poder. Y el poder no solamente es para sanar y esto, aunque es parte, pero también es para darnos valor. Y vamos a ver eso hoy. La promesa del Espíritu Santo lo que hace es que nos dio valor. Juan Piao, el capítulo 2, verso 14, dice, primer discurso de Pedro. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les dijo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oigan mi palabra. Y dejémoslo ahí un segundito. Este mismo Pedro es el que unos días, meses, no sé cuánto atrás, niega a Jesús. Dice, vamos, miremos, Mateo 26, 69 al 75. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, Mateo 26, 69 al 75. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús en Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé qué es lo que dices. Saliendo él a la puerta le vio otra vez y le dijo, usted estaba allá. También estaba con Jesús el Nazareno, pero él negó otra vez con juramento. ¿Usted sabe qué? Yo no lo conozco. Se lo juro que yo sé ese Jesús quién es, con juramento. ¿Y a qué voy con eso? Ya lo miramos. Que uno sin el Espíritu Santo uno puede decir, no, yo sí con Jesús para la que sea, venga lo que venga, yo me paro firme. Pero cuando viene el ataque, cuando uno dice, ¿cuál Jesús? ¿Y yo por qué? Dice un testimonio, y creo que fue verdad, creo que no es mentira. En la Rusia esa comunista y todo, que mataban los cristianos, ellos tenían que meterse debajo de tierra, por ahí en el sótano, y un día llegaron unos guardias y con metralleta y el que no niegue a Jesús o el que no se vaya de acá lo matamos. Jesús, que toda la iglesia se fue, quedaron como dos. Y estos hombres armados dijeron, ahora se haga culto para todo porque ya son los lanceros. Porque uno cree pedo, cuando ahorita lo vemos, dice, así me maten, así los demás lo nieguen Jesús, yo sí no. Pero él lo estaba haciendo en su carne. Y es lo que nos pasa a nosotros. En la carne decimos, no, con Jesús voy para la que sea, yo soy. Pero espérese que venga una persecución, espérese que le digan, no renuncia a usted. Ni siquiera le van a decir de pronto, voy a matarlo a usted. O delante de usted va a matar a sus hijos. Y usted en la carne dice, no, yo así mate a mi mamita, yo nunca voy a renegar de Cristo. Por eso es que la gente dice, si yo me quedo del arrebatamiento, yo lucho y yo no me dejo poner. Dice que va a haber un sufrimiento que no lo ha habido hasta el día de hoy. O sea que lo que hoy la humanidad ha vivido, no lo van a vivir, se va a vivir en esa, no se va a comparar. Cuando nunca se ha visto. Cuando nunca. Entonces, cuando uno tiene el Espíritu Santo, uno va a poder vencer. Pero cuando no lo tiene, va a pasar eso. Es un vivo ejemplo. Y ahorita vamos a ver cómo Pedro, lleno del Espíritu Santo, que es lo que necesitamos para predicar, para no amedrantarnos ante el jefe, que lo he hecho. ¿Cuántos cristianos no? Mire, ahorita que le estuvimos consiguiendo apartamento a mi papá, yo decía, yo soy pastor y somos cristianos, pero ya lo me dijo, sí, dice, hay gente que no le gusta los evangélicos, no la arriendan. Dije, así no arriendan, a mí me lo tienen que dar para casa. Pero yo soy pastor, somos cristianos, y porque es que el diablo le pone todo eso. Y sí, hay gente que usted dice que es cristiano y no la arrienda.
Porque o tienen un mal testimonio o odian los cristianos. Las dos cosas. Hay gente que odia a los cristianos y no le da rienda así le paguen 3 veces lo que le van a pagar. Entonces, mire lo que dice esto. No conozco al hombre hasta el 75. Un poco después acercándose los que por ahí estaban dijeron, Pedro, verdaderamente tú también eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Mire, estaba sin el Espíritu Santo, pero anduvo con Jesús. ¿Y cuántos cristiano es cristiano y habla bonito? Dice Dios te ama, Dios te bendice, habla bonito, pero está vacío. Por eso hay que tener mucho discernimiento y cuidado, porque hay gente que habla bonito, hay gente que habla la Biblia, pero no tiene nada de Dios. Y este hombre no tenía, Pedro, hasta que no llega el Espíritu Santo sobre él, estaba vacío. Porque solo era lo que él era. Con espada, era guerrero, pero no tenía el Espíritu Santo. Y para hacer la obra la obra de Dios, se necesita el Espíritu Santo. O si no, no hay nada que hacer, iglesia. Porque aún tu manera de hablar. Entonces, él comenzó a maldecir. Ya no solo juró, ya no solo lo negó, sino dijo, yo no sé cómo diría, pero maldijo. Ya fue más allá. El Pedro que nosotros admiramos, mírenlo. Pero ¿sabe por qué? Porque no tenía el Espíritu Santo. Por eso más de uno en la iglesia no puede salir adelante. Delante de los amigos no declara que es cristiano. Cualquier amenaza del jefe, del esposo, del familiar. Mire, hablábamos con una persona y nos decía, sí, es que yo ahora llego a la casa y me dicen, ¿cómo le fue la hermanita? Y yo le decía, espero que falta que le digan, ¿cómo le fue la pastora? Porque eso es lo que va a pasar. Y si uno no está parado en la raya, se desanima, como que retrocede, como que eso. Entonces necesitamos la llenura del Espíritu Santo para que nos importe nada lo que los demás piensen. Y así es que vamos a avanzar. Y así es que vamos a crecer. Y mira lo que el 75 dice. Bueno, no lo conozco. Déjame un momentico ahí, por favor. No conozco al hombre y enseguida cantó. ¿Se imaginan? Yo creo que Pedro dijo, ¿qué hice? Y yo creo que él mismo se diría, pues, es un tonto, es un bobo, usted no aguantó. Pero es que no aguantamos, iglesia, sin el Espíritu Santo no se va a aguantar. Porque es que estamos peleando contra el diablo, estamos peleando contra potestades, no estamos peleando. Si Pedro le ponen a otro y a darse en espada, ese se mata ahí. Porque eran las armas carnales. Como a usted y a mí nos pasa, a veces uno quisiera, como a Mengui nos damos a golpes. Pero es que eso no se gana en la batalla así. No le pasa así. La hermana me dice, uy, si a mí me toca pues esto. Oh, hermana, hay que ser más espiritual. 75. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que había dicho, antes de que cante el gallo, me negará 3 veces, y saliendo afuera, lloró amargamente. Pon Mateo 14, 26. Mira lo que dice Pedro desde la visión de aquí Mateo. Dice, y los discípulos viéndole andar, no, Mateo. Entonces ponga Lucas 14, 26. No, tampoco. Perdóneme. Mateo 26, pero yo busco. Espérame, mamá, a ver. Mateo 26. 69 fue que vimos, ¿cierto? Es Mateo 14, 66, es la cosa. Mateo 14, 66. ¿Qué estás buscando? Espéreme y perdóneme.
donde dice, aunque me sea necesario morir, no te negaré. Es el mismo perdón. Bueno, mientras, si lo encontramos, ¿qué es lo que Pedro llega y dice? Llega a atreverse a decirle al Señor Jesús, aunque todos se escandalicen, aunque todos te nieguen. ¿Cuál? 26:35. Dice, Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Pero yo siempre que enseño esto y siempre que estudio esto, ¿ustedes qué creen que Pedro estaba mintiendo? Pedro estaba, como él era tan rudo, él era tan varón, él lo aseguró creyendo que lo podía hacer en su casa. Pero cuando viene el enfrentamiento, cuando viene la muerte, señora, la persecución, cuando viene, acaban de arrestar a su maestro, al Hijo de Dios, él pensaba, antes pensaba que podía resistirlo, pero en el momento que viene el ataque, él se dio cuenta que no pudo, porque miren, dice, yo voy a morir, pero no pudo. ¿Por qué? ¿Porque era una nena? ¿Porque era un cobarde? No, porque no estaba lleno del Espíritu Santo. Y eso es lo que pasa. ¿Cuánta gente dice que va a seguir, que nada lo podrá separar del amor de Cristo, pero llega cualquier cosita así chiquitica y lo separa? ¿Por qué? Porque son débiles, porque son malos. ¿Este hombre no amaba a Jesús? Sí, y harto. Cuando vinieron a rezar, lo que hizo, sacó la espada y venga a ver cuántos son. Porque lo amaba, porque era así, pero no es así. De hecho, el Señor de Jesús le dice, guarde la espada, que nuestra batalla no es con eso. Pedro era valiente, Pedro amaba a Jesús, pero voy a decirlo algo, usted es valiente, usted ama a Dios, usted ama las cosas de Dios, pero si usted no se llena del Espíritu Santo, no va a lograr nada con eso. Hay mucha gente que ama a Dios, hay mucha gente que ama la obra de Dios, pero si no se llenan del Espíritu Santo, no van a lograr, no se va a lograr llegar a ningún lado. Hechos, capítulo 3. Bueno, volvamos allá al capítulo 2, verso 14, donde estábamos. Y dice, oíd mis palabras. El verso 15 dice, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, pues no es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta. Mire este hombre, miremos la diferencia entre un hombre sin el Espíritu Santo y uno con el Espíritu Santo. Un hombre cobarde, un hombre que niega, un hombre que pensando ser valiente, en el momento de la prueba retrocede, pero lleno del Espíritu Santo, se para como un hombre, pero lleno del Espíritu Santo. Y empieza a hablarles y empieza a enseñarles, pero algo que a mí me encanta es cómo les habla. No les habla bonito, no les dice, no nos digan que estamos borrachos, no nos digan que, sino se para con autoridad, se para con poder, y no con poder de él, porque el poder de él era la espada. Voy a decirlo así, el poder de él eran las malas palabras, porque dice que era del vulgo. ¿Usted sabe cómo habla una persona del vulgo? Con grosería, brusco, insultos, gracias hermano. Pero él no se para con insultos, él se para con autoridad y poder y cita la palabra. Y empieza a citar al profeta Joel y empieza a hablarles. Pero el verso 22 dice, varones israelitas, oigan estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como nosotros mismos sabéis. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis, matasteis por manos de inicuos, crucificándole. ¿Sabe qué
podían hacerle a Pedro ahí? Matarlo, apedrearlo, llevarlo preso. Porque no le estaba hablando a unas cucarachas, le estaba hablando a las autoridades, le estaba hablando a los sacerdotes, le estaba hablando a la gente de poder. Y mire cómo les está hablando. Por eso, iglesia, cuando usted tiene autoridad y tiene el Espíritu Santo, usted le dice al pecado, pecado. Usted le dice a la persona que si no se arrepiente se va para el infierno. Usted le dice a la persona y empieza usted a tener autoridad. Pero si usted no tiene autoridad, usted dice, ay, yo no le digo nada porque qué dirá. Ay, yo no le digo nada porque me echa. Ay, yo no le... Por lo menos una persona llena del Espíritu Santo, si ve que su jefe está haciendo trampa, está robando, o le manda a hacer algún chanchullo, le dice, qué pena, jefe. Pero yo soy cristiano y yo no hago eso. Qué pena, jefe, pero usted está haciendo las cosas mal. Pero si usted no tiene el Espíritu Santo, usted dice, pero ¿qué dice la Biblia? Que nosotros tenemos que ser atalaya. ¿Qué dice la Biblia? Que tenemos que hacerle caer de cuenta al pecado. Pero usted y yo no lo hacemos porque no estamos llenos de Espíritu Santo. ¿Y cómo vamos a transformar a la gente y cómo vamos a hacerle caer de cuenta de su pecado si no se lo hacemos ver? Y se hace lo mismo. ¿Por qué? Porque estamos igual. Y este hombre llega y empieza ahí a hablarles y dice, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Yo les aseguro que Pedro, si no hubiera recibido el Espíritu Santo, ya lo demostró. Y pasemos porfa al verso 36. Sepan pues ciertamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepiéntase y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa. Mire lo que hace un hombre lleno del Señor. Con palabras fuertes, confrontando el pecado y hablando la verdad, la gente se convierte. La gente se compunge. La gente reconoce. Pero si usted se va por las ramitas, porque qué dirán, porque usted no tiene el poder del Espíritu Santo. Porque póngame cuidado, el poder del Espíritu Santo nos da poder para confrontar el pecado. El Espíritu Santo nos da poder para confrontar lo que se está haciendo mal. Entonces, cuando yo tengo el Espíritu Santo, yo no tengo que ir con rodeos. Bueno, que viene la parejita en unión libre, entonces quédense ahí hasta que, a ver si Dios, a ver cuándo la pareja. No, o se casan o se separan, porque así se van para el infierno. Y entonces, pastor, no diga eso, no sea tan duro. Y cuando se mueren se van para el infierno y ¿a quién le van a cargar ese muertito? Al pastor. Se lo aseguro. Mira, alguien dijo que día que escuché, yo no le voy a pedir cuenta por la iglesia, por la gente de la iglesia, yo le voy a pedir cuenta por lo que le predica la iglesia. Porque yo no puedo cambiar a usted, hermana, yo le predico, pero yo cambiar a usted no puedo. Pero yo le predico la verdad. Y el Señor me va a pedir cuenta de lo que yo le predique a usted. A usted me va a pedir cuenta de lo que usted hace con lo que yo le predico. Porque si no, todos esos marticos nos los cargarían a nosotros. ¿Sí? No, Dios le hace a usted. ¿Qué le dice de la atalaya? Que si usted le dice la verdad y lo hace caer de su error y le reconoce a salvado un alma. Pero si usted no cambia, pues yo le prediqué la verdad y usted se condenó. Por supuesto. Así de sencillo. Pero para esto, iglesia, para esto, hay que tener el Espíritu Santo. Usted puede decir, no, pastor, eso no, vaya, confronte a la gente, vaya a ver, hábleles así sin el Espíritu Santo, a ver qué pasa. Lo insultan, le pegan, o simplemente usted no lo hace. Yo quién soy, yo por qué, yo esto, me echan, se va, ya no me vuelven a hablar. Uno lleno de Espíritu Santo se lo voy a decir y yo lo estoy viviendo. No me importa que no me vuelvan a hablar. No me importa que me digan que es que soy fanático. No me importa. Yo tengo que hacer lo que Dios dice que haga.
Hay iglesias, mire, el pastor que era la pastora Amelia decía, ellos tienen la iglesia allí en la Cali, y es un lote, pero esos son hectáreas y hectáreas y hectáreas y hectáreas. Y tienen ovejas, y tienen ganado, porque él compró todo eso para hacer la iglesia para el millón de almas. Quiere 1.000.000 de almas. ¿Sabe qué decía la hermana Amelia? Si el pastor no predicara la verdad, ya tenía el millón de almas. Ya estaban. Y yo decía, le decía a Marta, sí, así es. Si nosotros no predicamos la verdad, pues así ya estaban muy llenas. Y de pronto muchas más. Pero como a la gente se le confronta, se le exige, se le disciplina, se le enseña a hacer las cosas bien, ¿sabe qué hace? Yo me voy, aquí no hay amor. Y se van para una iglesia que sí hay harto amor, no le predican la verdad. Y allá sí dicen, ay, aquí sí hay amor, porque aquí sí nos entienden, aquí no molestan tanto. ¿Qué hacía el Señor Jesús? ¿Cómo predicaba el Señor Jesús? Yo, perdónenme, pero les voy a decir esto. Yo no veo el amor que la gente profesa, yo no lo veo en Jesús. Él decía fariseos hipócritas. Él les decía, el que tiene oídos para oír, que oiga, como si le da la gana, oírme y hacer, hágale, si no. Y dice que él se iba para el desierto, como quien dice, ¿quiere oír? Y si no, quédese ahí, ese es el amor. A la mujer que tanto predican que Jesús no la juzgó, la defendió, pero le dio una sentencia de muerte. No peques más, ni yo te juzgo, pero llegue a pecar más, será que la cogen y la matan. Ese es el amor. Porque él no podía, él la amó, la defendió, no permitió que la apedrearan. Pero le dijo, usted sigue en las mismas, mi hija, y la mata. No peques más. Eso fue una sentencia de muerte. ¿O no? Y eso solo se hace con la sabiduría y el poder del Espíritu Santo. Y entonces mire lo que pasa. Dice que ellos se compugieron, al oír esto, en 37, se compugieron de corazón y dijeron, Pedro, y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro simplemente les dijo, arrepiéntanse, bautícese, y dice, y Dios los perdonará y perdonará sus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El 39 dice, porque para ustedes también es esta promesa, y para vuestros hijos, y para los que están lejos, por cuanto el Señor nuestro Dios, o para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba. ¿Qué le dijo el Señor en Hechos 1:8? Que cuando vengan, no sin el Espíritu Santo, sino con el Espíritu Santo, van a recibir el poder. Y no es solamente, si se dan cuenta que no solamente para sanar, sino también para ser valiente. Es un poder de ser valiente. ¿Qué es ser valiente? Que si usted no se para, o mejor, si usted dice que es cristiano, se va de la empresa, o el esposo la deja, o el papá lo echa. Toca tener valor para eso. Yo les cuento que un joven una vez, también hace muchos años, y yo soy de la vieja data, cuenta que como 14, 15 años llegó donde el papá y la mamá, pero feliz, papá recibía a Cristo allí, y el papá, ¿qué? Mire lo que le dijo. Prefiero un marihuanero, prefiero un homosexual que un evangélico, se me larga. Y lo sacó. Y el muchacho cuenta, el pastor, creo que era el pastor, que contaba, el muchacho va llorando donde el pastor le dice, me pasó esto, el pastor lo tuvo un tiempo en la iglesia. Eso es el valiente. Que lo echen a nuestro trabajo. No, aquí no queremos evangélicos, o aquí se trabaja los domingos, yo los domingos no voy. Hay que tener valor, porque cuando usted no tiene el valor del Espíritu Santo, ¿sabe qué piensa? No, yo me quedo, yo no voy a ir los domingos a la iglesia, yo me quedo acá, porque ¿quién me paga el arriendo? ¿Sabe quién le paga el arriendo? Todo lo que usted tiene y hace es porque Dios se lo da. No es porque usted sea valiente ni fuerte, el día que el Señor le quite el oxígeno, que se muere, el día que el Señor no tenga la gracia de usted, sea domingo, sea el día que sea, usted no va a poder mover. Amén.
Entonces, todo esto es de valiente. Y así es que vamos a cosechar. Así es que vamos a alcanzar las cosas. No con nuestras fuerzas. Mucha gente va a alcanzar muchas cosas físicas con sus fuerzas. Pero lo espiritual, ¿qué? La vida eterna, ¿qué? Y dice así, dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba. ¿Y les qué? Exaltada. ¿Les qué? Exaltada. ¿Qué es exhortar? ¿Recuerdan? Es corregir y es hacer que la gente cambie, haga lo correcto, que cambie lo que no está haciendo o que haga lo que no está haciendo. Amén. Y dice, ser salvos de esta perversa generación. Yo no, aquí en ningún lado, lo que yo estoy leyendo, en ningún lado dice, es que Dios te ama, es que así como llegas, Dios te ama, tranquilo, ahí vas bien, espera a ver si Dios te... Aquí le está diciendo, ustedes mataron al Señor y si no se arrepienten se van a condenar. ¿Aló? No sea tan duro, no hablen así. Por eso hay cristianos. Yo les decía, hace poco les decía, que alguien hizo una encuesta, un estudio del pastor que era de mi papá. Un pastor que, ay Dios mío, no hay unos pastores ahora como estos, de pronto burdos, fuertes, pero dice que ese pastor de cada 10 líderes, 9 hoy son pastores. Hicieron el estudio de la gente de hoy, de esos líderes que se están levantando hoy, uno permanece. Y en esa época eran 9 los que permanecían. ¿Y sabe cómo era la corrección de él? Una corrección brusca, vasta, fuerte, pero levantaba líderes que permanecían. Ahora creemos que todos como hijito, ¿cómo estás? Eso cree que eso es espiritual. Ay, ese sí tiene amor. No, arrepiéntase, cambie, deje eso, no vaya allá, eso lo va a matar. ¿Usted se imagina que uno vaya para un hueco de alguien? Oye, ten cuidado, y uno, es que de pronto, porque cambio uno le pega un grito y usted por inercia llega y ¿qué pasó? Pero si a usted le dice, oye, cuando menos que se fue el hueco. Pero para eso hay que tener valor. Y lo que yo les estoy diciendo es que si nosotros no llenamos del Espíritu Santo, no vamos a ganar alma, no vamos a cambiar el pecado, no vamos a confrontar el pecado, porque el único que va a confrontar el pecado es la persona que tiene el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque ve el pecado, porque siente celo de las cosas con el pecado. Usted cuando no tiene al Espíritu Santo, usted ve, dice que nosotros ni siquiera deberíamos hablar de lo que hacen los inconversos. Pero usted va a la pareja homosexual y dice, bueno, pues si ellos quieren ser homosexuales, pues que no. Usted no tiene que decir eso, usted tiene que decir eso es pecado. Y yo odio el pecado como Dios aborrece el pecado y deberíamos ser confrontados. Miren la época, ¿recuerdan a quién? Que en la noche fue y le bajó la cabeza a los ídolos y todo. ¿Quién fue? ¿Recuerdan? ¿Fue Gedeón? Que le bajó la cabeza a los ídolos y todo, y al otro día dijeron, ¿quién bajó? Y Pablo descubrieron y fueron del papá y dijo, pues, tus dioses no tienen tanto poder porque se hubieran defendido. Pero es así, es un celo. Lo que pasa es que se ha cambiado el evangelio, eso no diga nada. Eso así no es. Al pecado hay que decirle pecado. Al pecado hay que decirle, hay que confrontar el pecado. Pero como estamos sin el Espíritu Santo, mire, ¿por qué nosotros tenemos como 6 emisoras cristianas en el carro? Escuchamos casi al 100% la de allí, la Betesda. Porque allá no me ponen con aguastillas. Allá hablan más o menos lo que hablamos acá. Y mejor todavía, ellos son más fuertes en eso. Ellos allá le dicen pecado al pecado. En cambio, las otras emisoras es musiquita de pop. Y ponen hasta musiquita sinfónica y todo eso ahí como para que la gente se relaje en el pecado.
Yo digo, pierden a veces 1 y 2 horas con musiquita sinfónica. 2 horas de predicación en una emisora cristiana que vale millones de millones de millones de pesos con musiquita para que la gente se relaje. 2 horas en vez de predicar de pecado, de predicar de salvación, de confrontar las cosas, ponen musiquita sinfónica. Entonces la persona va adulterando. Cuando llega en la Enrique Gómez, cuenta él mismo en la emisora, en la televisión, que hay gente que se va a suicidar, que hay gente que está fornicando, gente que está en un hospital con un dictamen de muerte y ponen esa emisora y Dios les pega un bofetadón confrontando el pecado y llegan a dar testimonio. Me iba a matar, estaba en una clínica para morirme, tenía mi hogar destruido, pero esa palabra, y vaya escuchen hablar a ellos. Hablan burdo, no saben, son ancianos ya. Escucha a la hermana Amelia en la emisora, una emisora, cantando allá los coritos de hace 40 años, con una voz de pronto no bonita, pero con poder de Dios, porque el evangelio es eso. Usted no se preocupe cómo predica, usted no se preocupe cómo habla, usted preocúpese por estar lleno del Espíritu Santo y va a ver cómo las cosas se transforman. ¿Aló? Y este hombre, mire, se compugieron y mire lo que pasa acá. Y con otras muchas palabras testificaba y les decía, ustedes son una generación lo más de linda. ¿Ah? ¿Perverso? ¿Ustedes caen perverso? ¿Ustedes saben qué es perverso? Malo. Malo, re malo, de contra malo, re contra más malo. El papá lo malo. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000. Mire que no se fue. Puede que hubieran habido 5,000. Pues todos no van a recibir de la misma forma. Porque le voy a decir algo, hay gente que va a salir corriendo y se va a envenenar y va a odiar, pero hay otros que van a ser consumidos. A usted no le importa el que quiera recibir, y el que tenga el corazón va a recibir, el que no, chao. A nosotros no nos es mandato convertir ni convencer a nadie, a nosotros nos es mandato predicar la verdad. Que hace la obra es el Señor. Y tan así que el mismo Espíritu Santo no puede convencer a la gente. Y no porque no lo vean, van a ver el pecado, pero prefieren el pecado. ¿Aló? Y dice, mire, no solo se convirtieron como 3,000, sino que se pararon firmes. Porque les voy a decir algo, y esto lo tengo claro. Si a usted le enseñan si a usted lo meten al evangelio con trampa, lo meten con que es que Dios, tranquilo que Dios lo entiende, por lo menos a un homosexual, tranquilo que Dios lo entiende, eso fue que seguro usted nació así o no, Dios no lo hizo así, Dios lo hizo hombre, el diablo es el que lo tiene así, pero si usted lo convence y lo trae al evangelio con mentiras, esa persona no. Mire lo que vi que día, no voy a decir la iglesia para no caer en murmuración, pero una iglesia mera. Sale un hombre y dice, perdónenme como lo voy a decir, pero sale y dice, yo soy marica. Y dice, marica porque me dejaba pisotear de todos. Marica porque no creía en mí. Y esto. Y dice, pero ahora de que entré a esta iglesia ya dejé de ser marica. Sigo siendo homosexual, pero no soy marica de que me diga hacer esto. O sea, ¿qué está diciendo? Me enseñaron a no dejarme pisotear, me dejaron a creer en mí, me enseñaron a esto, pero sigo con mi novio. Respetando quién soy. ¡Aló! Soy bueno. ¿Aló? Y yo no le estoy echando la iglesia Pampito, sé que no es al 100%. Es que al pecado es así. Hay que así. Pecado tiene que decirle no. Como le dijo mi papá a mi tío. Le dijo Ernesto, Dios no hizo maricas, hizo hombre y mujer. Así que o cambia y se va para el infierno. Al otro día ese hombre estaba peluqueado como hombre, vestido como hombre y se murió. Pero confiando en Dios se fue para el cielo. ¿No? Y era un homosexual de los travestis. Pero se le dice, Ernesto, eso lo sabe,
es que quién sabe qué, y le empieza a hacer terapia de choque, y al psicólogo, y que esto no, al pecado hay que chocarlo, pero con la palabra y decirle, no, no es así. Y les voy a decir algo, para que lo entiendan y no van a decir, el pastor, todo grosero. No, la Biblia, aunque uno no la debe de decir, pero la Biblia sí le da a uno un permiso a uno, que uno puede usar una palabra de esas para edificación. Y lo hago así para que ustedes me lo entiendan. Al pecado hay que decirle pecado. ¿Aló? Y mire, estos hombres no solo se convierten, no solo se arrepienten, no solo son confrontados, sino que permanecen en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y las oraciones. Como que dice, verdaderamente se convirtieron. No fueron simpatizantes, no simplemente se remordieron por el pecado, sino que verdaderamente fueron transformados por una palabra llena del Espíritu Santo que confronta. Yo les he dicho y así va es. Si hay una palabra que no te confronta, que no te anima, que no te impulsa a ser mejor, no es de Dios. Aquí la palabra tiene que confrontar, la palabra tiene que chocar, la palabra tiene que moverlo a uno, porque la palabra de Dios es para eso. Señora. Si yo dejo que la palabra transforme también. Sí, claro. Claro, que el Espíritu Santo eso lo hace. Y mira lo que pasa. Que podemos hablar tanto porque ya se fue el tiempo, pero en Hechos 3 y esto viene la persecución con el concilio, le prohíben predicar, lo meten preso, Dios lo saca, dice que él no va a parar con Pedro y Juan, dice es necesario obedecer antes a los hombres que a Dios, y vuelven y lo sacan, un ángel va y lo saca de la cárcel, se van para el parque, y en el parque los encuentran predicando, y dicen, no le dijimos que no predicara más, dice que ¿por qué? Pero eso no lo hace, iglesia, eso no lo hace nadie que no tenga el Espíritu Santo. Eso solo lo hace una persona llena del Espíritu Santo. ¿Qué pasó con Esteban después del Espíritu Santo? Dice que lo escogen como siervo, como mesero mesero. Pero llega un momento en que lo van a matar. Es lo que dice Hechos 7:53. Mira lo que Esteban está diciendo. Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardaste. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, ¿cómo estaba Esteban? Mira, donde este hombre no esté lleno, hermano, uno no se da cuenta de eso, lleno del Espíritu Santo, lleno de poder. Miren lo que dice. Puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba en la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos dando grandes voces, ¿quiénes eran ellos? A los que les estaba predicando la verdad, a los que les estaba diciendo el pecado, los estaba confrontando. Se taparon los oídos y arremetieron a una contra él y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. ¿Quién entrega su vida por la palabra? Una persona que está llena del Espíritu Santo. Y miren que uno ve esto y uno logra y alcanza a percibir o ver que este hombre le importó 5 que lo apedrearan. ¿Saben por qué le importó 5? No porque no estimara la vida, no porque no fuera humano, sino que es que al ver la gloria de Dios a usted le importa 5 lo demás. Mira, hay gente que cuenta que ha ido al cielo, Dios la ha llevado. Gente que tiene hijos, gente que tiene propiedades, gente que tiene todo lo que puede tener acá. Y el Señor dice, eche para abajo que ya tiene que decir, no me quiero quedar. Ya no se le olvidan los hijos, se le olvidan las posesiones, porque al ver la gloria de Dios, uno no quiere sino la gloria de Dios. ¿Aló? Y mire este hombre, ahí no dice que se asustó, que nada, sino que al ver la gloria de Dios, yo creo que este hombre, se lo va a decir, no sintió. Ni cuenta se dio, porque él estaba allá. ¿Por qué?
porque estaba lleno del Espíritu Santo. Y ese hombre Saulo tiene un encuentro con Jesús en el capítulo 9, que es Pablo. Y Pablo tiene el encuentro con Jesús, cae esto, pero llega y dice que se fuera para la casa a la derecha. Bueno, todo lo que sabemos, pero allá le mandó a un siervo, le dijo, vaya porque ese hombre, instrumento me es necesario. Y llega Ananías allá, sí es Ananías, ¿cierto? Llega allá y dice, va a orar para que los ojos se le abran y ese hombre va a ser lleno. Y sabemos la historia de Pablo. Mire, Pablo, le damos un pedacito ahí. En el capítulo 9, verso 17 dice que fue lleno y sea lleno del Espíritu Santo. Y el verso 18 dice, y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Pablo no dijo, no espere porque yo estoy muy nuevo. No espere que yo no entiendo. Uy, no son mucho compromiso, sino que recibió el Espíritu Santo. Mire una muestra de que uno está entendiendo y está haciendo bien. Hay gente que lleva 10 años en la iglesia. Hay gente, mire, había una mujer que llevaba como 30 años en el evangelio y no se quería bautizar. ¿Sabe cuál era el argumento? A mí mi mamá me bautizó cuando yo era chiquita. ¿Usted cree que una persona, un buen cristiano, dura 30 años de bautizarse? Es porque no entiende ni papa de esto. Es porque no se le ha sido revelado nada. Señora. Entonces mire lo que pasa. Y el verso dice, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos en Damasco. Que estaban en Damasco. Pero mire el verso que sigue. Y enseguida predicaba a Cristo. Mire lo que hace el Espíritu Santo. Una persona, él no era ateo, pero él creía que lo que estaba haciendo, persiguiendo a los cristianos, porque él lo que pensaba era que los cristianos eran una secta, que los cristianos se estaban dañando. Pero él pensando que estaba haciendo bien, perseguía a los cristianos y los mataba. Los arrestaba y participaba de la muerte de ellos. Pero lleno del Espíritu Santo, mire la transformación. O sea, ¿qué hace? Come unos días con los apóstoles, yo no sé cómo, porque es que él mismo dice, yo no estuve con Jesús, pero mire lo que dice Pablo. Si Jesús viniera en carne, yo no lo conozco, porque yo no estuve con él. Pero yo, si viniera en espíritu, si glorificado, sí, porque yo con él fue que tuve el encuentro. Ay. Y llega y dice que se para y dice, yo no sé, pues no sí sé, porque el Espíritu Santo lo llenó y todo, porque de una vez salió a predicar. Pero también salió a predicar con poder lleno del Espíritu Santo, pero a la misma vez lo empezaron a perseguir. Y dice que en sus premios, ahí dice, tuvieron que bajarlo por un canasto de una ventana que ya lo estaban persiguiendo para matarlo. ¿Quién hace eso? Un cristiano lleno del Espíritu Santo. Y eso es lo que va a hacer que la iglesia avance. Cristianos, no de banca, no cristianos de domingo, no cristianos de miércoles, cristianos que le van a hablar a la gente, que van a predicar, que no se van a asustar aquí cuando sus pastores prediquen de pecado. Porque a veces llega una persona nueva y entonces el pastor de una vez lanza esas palabras y el que no está con el lleno del Espíritu Santo, ay, mire, llegó uno y se va porque mire el pastor. No, usted tiene que decir, Señor, respalde esa palabra que viene con poder, que esa persona sea compungida, que se arrepienta y persevere. Porque el cristiano que entra mediocremente muy difícilmente va a permanecer. O permanece mediocremente. Entonces uno tiene que, por eso yo le doy gracias a Dios por el pastor de mi papá, por mi papá y por lo que nos enseñaron acá. Porque aquí no se habla, no somos perfectos, pero sí se habla la palabra. Y yo siempre le he dicho a la iglesia, denle gracias a Dios por la iglesia donde usted está. Porque la doctrina de esta casa es pura. Y eso es una doctrina de verdad. Aquí no se disfraza, aquí no se alcahuetea, y aquí hay amor. Pero el amor no es alcahuetear, el amor es corregir por amor.
Después de eso, Pablo, en el capítulo 14, verso 19, le dan su apedreada. Y esto es impresionante. Lo apedrean en la listra, ¿qué se llama? ¿Algo así? ¿Cómo dice la listra? Dice que le dan una mano a piedra, lo apedrean, esto, y lo botan a la afuera de la ciudad. Dice que como si estuviera muerto. Pero los que han estudiado entonces lo sacaron porque estaba muerto. Pero vamos a decir para los que no creen mucho, casi muerto. Pero el Señor le da nuevas fuerzas y dice que al otro día estaba predicando. ¿Quién hace eso? Mire, me acuerdo del testimonio de unos viejitos por allá también en Corea, bueno, allá en esos como países comunistas. No pueden predicar porque era un delito grave. Los meten 50 años a la cárcel. Y salen y le dicen, y ahora, Señor, ¿usted qué va a hacer? Predica. ¿Quién hace eso? Una persona que ama esto, que entiende que esto, si nosotros dice que era Jesús, que predicando, por predicar estoy acá. Por predicar me metieron 50 años en la cárcel. Un soldado ruso dice que allá no podían predicar y esto, y le encontraron una Biblia y lo pusieron a limpiar todo el batallón de rodillas. Y él limpiando allá, el soldado Vayan, creo que se llama. Estaba limpiando el decía, gracias Señor, porque aquí no puedo orar, pero ahora me pusieron a orar. Y oraba ahí. ¿Quién hace eso? ¿Quién dice, ahora sí por yo predicar me pusieron aquí a limpiar el batallón? No hace una persona en la carne, una persona en el espíritu, todas las cosas les ayudan bien. Señor. Todo lo volteamos. Entonces, si nosotros hacemos eso, iglesia, cuando en el capítulo 16, cuando lo meten preso por estar predicando y reprender el espíritu de la pitonisa, de la divina, dice que Pablo y Silas, después de haber sido azotados, los metieron en el calabozo de más adentro, y Pablo estaba quejándose, y Pablo estaba maldiciendo, y Pablo dijo, si el Señor otra vez por predicar, sino dice que a la medianoche, adorando a Dios, con cantos y alabanzas, las cárceles fueron, y dice que el carcelero se iba, y él y dice que se convirtió él y todo. ¿Quién? ¿Queremos avanzar? Si nosotros no estamos en el Espíritu Santo, no va a pasar nada. Y eso es lo que este año tiene. Mire que cuando uno cosechando lo recibe, uno cree que eso ahorita necesitamos los constales, que esto sí van a venir, pero esto tiene que ser con eso. Con santidad, con obediencia, con sujeción, con unidad, con perseverancia, con creyéndole a Dios las promesas, llenándonos del Espíritu Santo y a darle. A trabajar. Pero hay que llenarnos del Espíritu Santo. Ayer vimos. Y mire, nadie puede decir que ayer no se movió el Espíritu Santo. Y lo llena. Hasta el mismo Andrés dijo, pero si yo me da el fuego acá, pero salgo a ser rebelde inmediatamente, ¿qué pasa con el fuego? Es como si prendieran una vela para calentarme, o para hacer un asado y cogiera un baldado de agua y le hiciera así. Y decir, ay, eso no, ese fuego no sirvió, eso no, usted lo apagó con el balde de agua. Entonces, si usted no guarda lo que está recibiendo, es como echarle un baldado de agua a ese fuego. Amén. Entonces, no digamos que no está pasando nada. El Señor a mí me dijo que ayer iba a llenar a la gente y iba a prender fuegos. Pero si uno coge el baldado de agua, no le eche la culpa ni al pastor, ni a Dios, ni a la iglesia. Échese la culpa a usted que está apagando el fuego. Porque vamos para adelante. Y como dicen por ahí, como el elefante. Y no vamos a retroceder. Y no vamos a dejar de creer lo que Dios ha prometido. Porque el que prometió cumple. El que prometió es Dios, no es un hombre. El que prometió siempre nos da la victoria. Entonces necesitamos es llenarnos del Espíritu Santo. Porque estos hombres, miren la iglesia primitiva. Preparó todo. Tiene la promesa. Pero ahí no todos podríamos decir, ahora sí ya listo. No, de ahí en adelante toca con el poder del Espíritu Santo salir a hacer la obra, a predicar,
a sanar. Mañana vamos a ver, mañana podemos mirar a ver si miramos el poder para sanar. Después vamos a mirar el poder para la libertad, el poder para la finanza, el poder para el crecimiento, el poder en estos 6 días que nos quedan. Vamos a ir estudiando los hechos así como Dios nos lo está enseñando. Porque ellos salieron y la iglesia no se detuvo, pero hubo poder y hubo poder para muchas cosas. Mira, aquí para ser valientes, pero también nos va a dar poder para sanar. Vamos a predicar la verdad, pero también vamos a demostrar el poder. Pero también vamos a libertar las almas cautivas, pero también vamos a ver las finanzas, pero también vamos a ver y empezamos a ver, y mire esa iglesia, no se detuvo. ¿Cuántos están entendiendo? Guarden lo que Dios está dando. Busquen. ¿Qué dice la Biblia allá en Mateo? Busquen, pidan, llamen, y Dios nos va a dar todo. Y no solamente, no lo material. Pidamos el Espíritu Santo, porque ahí al final dice, y ustedes, si le piden el Espíritu Santo, no se los dará. Y en otro lado dice, y Él se los dará en abundancia. Y esa abundancia no es más, sino es intensidad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es uno, pero cada quien tiene un nivel de acuerdo a la búsqueda, de acuerdo al hambre, de acuerdo a la necesidad, y de acuerdo a lo que anhela y desea. Porque así como son puntuales para llegar, también vamos a no ser que Dios haga alguien entre, que ahí sí no hay que tenerle, no hay que frenarle al Señor. Y pidámosle la llenura del Espíritu Santo para permanecer, para predicar, para enseñar, para entender la palabra. Digamos, el Espíritu Santo, mira que el Espíritu Santo para qué es, para redarguir, para enseñar, para corregir, para exhortar, para guiarme a la verdad. Pídale todo eso y dale, Señor, yo quiero esa llenura de tu Espíritu Santo, Señor, para que tú me guíes, me enseñes, pero también para que me des valor. Para que ese valor que estos apóstoles tuvieron como tu iglesia primitiva, tu iglesia, Señor, inicial, Señor, fueron tan valientes, fueron llenos de tu presencia, Señor. Ojalá tú puedas decirle, Señor, yo quiero ese valor. Mira que muchas veces el diablo dice, y usted no puede, a usted lo van a matar, usted lo van a echar, y usted siente temor, y es normal sentir miedo, porque somos humanos, porque somos carne, pero en el poder del Espíritu Santo Dios te va a dar autoridad, poder, y ese miedo se va a convertir en valor, ese miedo se va a convertir en firmeza, ese miedo se va a convertir en autoridad que viene del cielo, autoridad que viene de parte de Dios, de su palabra. Hoy, Padre Celestial, y cada mañana de estas y cada predicación que tú nos des, Señor, yo sé que es para afirmarnos, para crecer, para fortalecernos. Y Señor, hoy te pido que esta palabra, Señor, tan sencilla, tan pequeña, sea grande, Señor, en nosotros. Esa palabra, Señor, donde nosotros vamos a decir, Señor, lléname porque yo quiero ese poder, lléname porque yo quiero ese valor, lléname, Señor, porque yo quiero ser un cristiano verdadero y quiero predicar y ser útil en tu reino, Señor, porque el reino de los cielos se ha acercado, porque el reino de los cielos, dice tu palabra, sufre violencia y los violentos lo arrebatamos. Señor, que aquí haya violentos en esta casa, que haya gente que no se frene, no se acobarde, Señor, contra los dientes de Satanás, contra las amenazas de Satanás, contra los rugidos de Satanás, sino que vayamos de frente contra él. Hoy una vez más, Señor, declaramos batalla, guerra contra el enemigo. Le declaramos la guerra a toda artimaña de Satanás. Le declaramos la guerra a toda plan diabólico para matar, para destruir, para detener, para obstaculizar, Señor, tu obra. Hoy declaramos, Señor, una iglesia empoderada, porque muchas veces decimos empoderados, pero, Señor, no entendemos que el poder viene de ti.
una iglesia, unas mujeres empoderadas, unos jóvenes empoderados, unas mujeres empoderadas, son unas mujeres, hombres y niños jóvenes llenos del Espíritu Santo, que obedecen al Espíritu Santo, que tienen revelación del Espíritu Santo, que ven otra cosa diferente a través del Espíritu Santo. Hoy declaro, Señor, como tú le dijiste a Pedro, esta revelación no te la dio carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Por eso Pedro, recibió las llaves de los cielos, porque la revelación, Señor, lo hizo valiente. Dijo, a ti te daré las llaves de los cielos. Hoy declaro, Señor, llaves en nuestras manos. Hoy declaro llaves en esta iglesia. Señor, en el nombre de Jesús, danos valor. Aunque el inconverso, el diablo nos ataque, y aún la misma iglesia nos ataque, la misma familia nos ataque, Señor, vamos a permanecer firmes en ti, porque, Señor, esos son los que van a ver la gloria tuya. Dice que los cobardes van al infierno. Dice que los valientes heredaremos el reino de Dios y su justicia, Señor. Así que hoy declaro que esta casa es una casa llena de valientes, gente guerrera, pero no en fuerza, no como Pedro con espada, no como Pablo persiguiendo la iglesia, sino como Pablo y Pedro, Señor, después de la llenura del Espíritu Santo de Dios. Hoy, Señor, imparto, Señor, de tu Espíritu Santo en esta casa, Señor. Que se avive el fuego, que se prendan, Señor, en candela del Espíritu Santo. Y como dijo Jeremías, Señor, yo no quería más de esto, pero, Señor, hay un fuego. Y ese era el fuego del Espíritu Santo de Jeremías. Hay un fuego que no me lo permite, que no puedo dejar de predicar tu palabra. Así me golpeen, así me maltraten, así me hagan lo que hagan contigo. El fuego tuyo, Señor, es más fuerte. Hoy te doy gracias, Señor, por el fuego del Espíritu Santo que se está derramando en esta casa. Y te pido, Señor, y te aconsejo, iglesia, aviva el fuego que hay en ti. No lo dejes apagar por nada, ni por problemas, ni por situaciones. Porque el que está en el Espíritu Santo, si tienes verdaderamente el Espíritu Santo, nunca vas a permitir que el fuego se apague. Porque Él está ahí siempre para ayudarte en tus debilidades y darte fuerza y poder en el poderoso nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén.